Buenas noches, maestro y compañeros. El siguiente protocolo de investigación será presentado por Eduardo Said Gutiérrez y José Alfredo González, el cual es un análisis comparativo de la influencia de la perspectiva de género para dictar un auto de vinculación a proceso para hombres y mujeres por el delito de feminicidio. Nuestro protocolo de investigación se basa por un índice que lleva antecedentes, preguntas de investigación, una justificación, la hipótesis o supuestos preliminares, objetivos de la investigación, un marco legal, un marco teórico, la metodología de investigación, consideraciones éticas, contribuciones originales esperadas, cronograma de actividades y referencias bibliográficas. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un cambio a la reforma de los artículos del 16 al 22, las fracciones 21º y 23º del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del mismo año, el cual se establecieron las bases del sistema de justicia penal acusatorio y oral en México, que es básicamente un manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal aquí en México. El martes 14 de agosto del 2012 se aprobó la tipificación en el Código del Estado de Jalisco el feminicidio, el cual consiste en que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ya sea por odio, por violaciones, por otra causa personal. Por otro lado, el homicidio en el Código Penal de Jalisco, precisamente en el artículo 213, establece que se impondrán de 12 a 18 años de prisión a la persona que prive de la vida a otra, pero cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. El caso González y otras versus México, mejor conocido como Campo Algodonero, cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el día 16 de noviembre del 2009, representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando de violencia de género se habla en México. Una vez abarcados los antecedentes, en el protocolo de investigación se llevan a cabo las preguntas generales para esta investigación. Una de ellas es por qué la perspectiva de género se ha inclinado hacia la mujer de manera desproporcionada dentro del proceso penal, específicamente para dictar un auto de vinculación a proceso para hombres y mujeres en el delito de feminicidio. Como preguntas particulares tenemos también qué tan garantizado es el dictado de un auto de vinculación a proceso cuando se habla de un delito donde influye la perspectiva de género. ¿Cuáles son los elementos procesales que se tienen que reunir para una vinculación a proceso? ¿Cuál es la relevancia del dictado de un auto de vinculación a proceso en casos de perspectiva de género? ¿Cuál es la diferencia objetiva entre el homicidio y el feminicidio dentro del Código Penal de Jalisco? ¿Qué tan idóneo sería para las partes que el juzgador determine una reclasificación del delito en el proceso penal? ¿Qué es la perspectiva de género dentro del ámbito jurídico? Dentro de nuestra hipótesis o supuestos preliminares, determinamos que la perspectiva de género sí influye en el dictado de un auto de vinculación a proceso, no solo en el caso específico entre los delitos de feminicidio y el homicidio, sino también en aquellos en donde el sujeto pasivo sea una mujer. La presión social o idiosincrasia tienen una influencia en el proceso penal y en cómo lo es en el caso, los órganos judiciales, asimismo en los jueces de control, siendo los encargados de analizar el cumplimiento de los requisitos previos al dictado de un auto de vinculación a proceso. En algunos casos haciendo caso omiso a los elementos o argumentos presentados por la parte defensora, inclinándose no solamente con el tipo penal que representa el Ministerio Público. Inclusive una reclasificación del delito podría presumir que el juzgador no atiende a las necesidades de las mujeres en una sociedad tan insegura. Sin embargo, también creemos que existen ocasiones en las que por dicho actuar judicial se ven violados ciertos principios básicos del derecho penal, como lo son el debido proceso, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad.
Dentro del protocolo de investigación, mi compañero Said y yo fijamos objetivos de la investigación, el cual están divididos en generales y particulares, donde los generales establecimos que es analizar la influencia de la perspectiva de género para dictar un auto de vinculación a proceso en los delitos de homicidio y feminicidio. Asimismo, también relacionar el nivel de garantía que existe en el dictado de un auto de vinculación a proceso cuando se habla de un delito donde influye la perspectiva de género. También evaluar los elementos que conllevan la relevancia del dictado de un auto de vinculación a proceso en casos de perspectiva de género. Y por último, mostrar la inconsistencia procesal previas al dictado de un auto de vinculación a proceso cuando la víctima es del sexo femenino. Dentro de los objetivos de investigación particular, fijamos que es mismo también analizar el impacto de la perspectiva de género dentro del ámbito jurídico, esquematizar el auto de vinculación a proceso, también examinar la diferencia sustantiva entre el homicidio y el feminicidio, establecer y criticar la influencia de la perspectiva de género en el dictado de una vinculación a proceso. Para establecer nuestro marco legal, nos situamos directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 19 y 20, en los apartados A, B y C y el artículo 4. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales nos fijamos en el artículo del 313 al 319, donde también establecemos el artículo 6, donde se establece el principio de contradicción, en el artículo 10, principio de igualdad ante la ley, artículo 11, principio de igualdad entre las partes, artículo 12, principio de juicio previo y debido proceso, artículo 13, principio de presunción de inocencia, artículo 17, derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, artículo 18, garantía de ser informada de sus derechos ante una auto de vinculación a proceso, artículo 18, garantía de ser informado sobre sus derechos. Dentro del Código Penal Federal, en el artículo 325, dentro del artículo 232 bis, que establece el Código Penal del Estado de Jalisco, la Ley General de Víctimas y el Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal. Como metodología de la investigación, establecemos que nuestro protocolo de investigación es un tipo de investigación documental con un enfoque metodológico cualitativo y técnicas de investigación como arqueo de fuentes, técnicas de información de datos, así como un estudio de caso y proceso de observación y comparación de datos e información. Y también como instrumento de investigación utilizamos fichas de lectura, análisis de documentos y una matriz de análisis de contenido cualitativo. Para la realización de este protocolo de investigación establecemos unas consideraciones éticas importantes para la realización de este trabajo. Una de las principales es el cuidado de un tema tan sensible para la sociedad. No pretendemos con esta investigación afectar el trabajo de nadie, ni mucho menos realizar ataques directos hacia los ideales y movimientos sociales que hoy en día se han presentado. Asimismo, consideramos importante reiterar que con esta investigación lo que buscamos es hacer un análisis comparativo entre distintas corrientes que se han utilizado y hasta cierto punto observando que se puede provocar un mal futuro. Con esto no exponemos más que una investigación de la mano con mi propio criterio y el de mi compañero de manera de pensar, no es como una opinión, sino el resultado del próximo trabajo a elaborarse. También pensamos que usándose como un enfoque distinto el que plantearemos en nuestra tesis puede ser tomado para ampliar nuestras propias perspectivas respecto a temas tan delicados como el que aquí trabajaremos. En ningún momento no tenemos la intención de ir más allá del profesionalismo posible. Nuestras contribuciones originales esperadas es que dentro de ellas pretendemos añadir aportes al área del derecho penal de la mano con el trabajo implementando a la perspectiva de género, es decir, ofrecer con esta investigación un punto de vista más amplio y profundo respecto a un tema tan delicado como lo es al que se refiere esta investigación, ya que consideramos tiene relevancia dentro de la sociedad misma y no solo con el derecho, debido a que su amplitud trasciende más allá de un movimiento impulsado por ideas feministas. Ha llegado al entrar en el alma del derecho y ahora se ha vuelto un problema de índole jurídica esta visión, movimiento o perspectiva.
refiriéndonos que con dicha investigación se puede tener otra visión que a los propios abogados nos puede beneficiar, ya que tal como un juego de ajedrez, pues en ocasiones jugaremos con las piezas negras y otras con las piezas blancas. No está de más observar de manera meticulosa los beneficios que trae ir más allá de lo políticamente aceptable. En la parte de la justificación voy a iniciar explicándoles que la vinculación a proceso es una parte medular en el proceso penal. Es así que la importancia o relevancia desde mi punto de vista recae en el hecho precisamente de que si analizamos minuciosamente todos los elementos previos al dictado de dicho auto, podremos darnos cuenta de que si resulta efectiva o no la vinculación a proceso, hablando específicamente de delitos donde se impute con perspectiva de género al sujeto activo, utilizando como ejemplo la comparación entre el delito de homicidio y feminicidio. Evidentemente en aquellos casos donde en el primer tipo penal mencionado exista como un sujeto pasivo una mujer, es decir, cuáles son los elementos que tiene el juzgador para vincular a proceso por una u otra clasificación del delito. Desde luego, es menester mencionar que lo que se pretende con dicha investigación es exponer aquellas irregularidades e inconsistencias que pueden aparecer respecto a cuestiones procesales anteriores al dictado del auto en cuestión. Asimismo, mostrar el alcance social que tiene una perspectiva para que se llegue a una conclusión judicial, y no solo doctrinal o de mera interpretación. También me gustaría platicarles respecto al principio de proporcionalidad, que es un método para resolver casos que involucren la aplicación de las normas de ley fundamental del país, que reconocen los derechos fundamentales. A nivel teórico, el principio de proporcionalidad fue estudiado a profundidad por Alexis en 1985. Yo considero que es una amenaza al principio de proporcionalidad el juzgar con perspectiva de género a un hombre y a una mujer dentro del proceso penal. Quiero reiterar que no estoy totalmente en contra de la perspectiva de género, ya que ha traído muchísimos beneficios a la sociedad. Más bien es el actuar de dicha manera. Mi interés particular se encuentra en el área penal, ya que es la rama del derecho que tiene la facultad por excelencia de emitir sanciones privativas de la libertad a los seres humanos. Y el dejarse guiar el juzgador por un conjunto de ideas, desde mi consideración, con bases más políticas que jurídicas, genera que haya una falta de homogeneidad entre la ley y la implementación de la misma. Del mismo modo, separa al hombre y a la mujer el uno del otro, y el existir ese supuesto donde queda la proporcionalidad, pues no hay que perder de vista que es un principio no solo doctrinal, sino establecido propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como lo señaló la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2468 del 2015, la subordinación y la violencia basada en el género son cuestiones estructurales que no solo se manifiestan cuando las mujeres u otros grupos que son desventajados en razón del sexo o de género resienten la comisión de un ilícito penal y por tanto comparecen a los procesos judiciales como víctimas, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley, como probables perpetradores de esos injustos. Mi postura respecto a este punto manifiesta el hecho de que he alcanzado a percibir que la ley es hasta cierto grado rigurosa con los roles del hombre y de la mujer también en la sociedad, o sea que busca asimismo plantear una idea de comportamiento de estos individuos dentro de un Estado de Derecho, ya que presupone como sujeto mayormente peligroso al hombre por encima de una mujer. Aquí otro ejemplo es que es un vaivén entre buscar la igualdad y encontrar la diferencia entre nosotros mismos. La ley penal, en algún momento, al legislar como iguales en su totalidad a los hombres y las mujeres, o le resulta más eficaz el hecho de vernos desde ángulos diferentes. El marco teórico, citando a Marta Lamas en el 1994, define el género como la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas sociales sobre los papeles, las conductas y los atributos de cada persona en función de los cuerpos. El género representa tareas y deberes distintos según cada cultura. Facilita un modo de decodificar el significado para las culturas
que otorgan a la diferencia de sexos y una manera de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana. Respecto a lo anterior, concuerdo con el hecho de que en la misma sociedad y su cultura quien plasma o pauta las bases de dichos roles, ya sean para hombres o para mujeres en la colectividad. Asimismo, considero que el género deviene con el fin de cual tuercas en un mecanismo, para que vayan funcionando en un ritmo y que la meta sea cumplida. En este caso específico, la sociedad tiene objetos claros determinados para hombres y para mujeres respecto a sus roles. Ejemplo claro, el macho proteger a la hembra, probablemente por mero instinto de supervivencia. Pues si reducimos el fin de la conservación de la especie, está por encima de todas las cosas dentro de nuestros genes, dentro de la misma sociedad. También Marta Lamas nos dice que la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se contribuyen tomando como referencia en diferencia sexual. Debo mencionar que con este punto también estoy de acuerdo por las propias bases biológicas que quedan cortas para marcar la diferencia entre hombres y mujeres, ya que al final de cuentas, inclusive entre animales de la misma especie existen diferentes minuciosas. Russell, en el año 2008, nos dice que el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer y se trata de que el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de la propiedad sobre las mujeres. Y difiero respecto a esta autora, no con la conclusión de que resulta ser una total expresión de violencia extrema hacia la mujer, sino por el contrario, con el hecho de que presupone solamente al hombre como sujeto activo en el delito. Y bueno, si hacemos referencia al propio Código Penal Federal, el cual describe al feminicidio con lo siguiente: comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por una razón de género. Esto en el artículo 325. Ahora bien, si tomamos lo dicho por el código, nos menciona por sí mismo que en ningún momento que el sujeto activo del delito deba ser necesariamente un hombre. ¿Es este el resultado de los movimientos feministas probablemente? ¿Posicionar a los hombres en un lugar violento y perpetrador hacia las mujeres? ¿Y no es justo lo contrario a lo que pretende anular o dejar detrás estas ideas de que el hombre, por el hecho de ser hombre, ya está predestinado a desempeñar un papel negativo dentro de la sociedad? Y bueno, pero ¿qué pasaría si ambos, hombres y mujeres, son vistos de la misma perspectiva? ¿Puede ser que esta sea la verdadera resolución de una conciencia a la que aspiramos llegar? Ya que si buscamos la igualdad a diestra y siniestra, tal como lo hemos demostrado con los múltiples ataques a la colectividad, conocidos como marchas o protestas feministas, solo vamos a generar un resentimiento social. Y vernos como iguales propone desde mi punto de vista la idea de que así como nosotros somos capaces, ambos géneros, de hacer el bien, lo somos de hacer para hacer el mal. Vernos como iguales deriva que tengamos los mismos derechos, obligaciones y sanciones dentro de la sociedad. Que para la ley seamos iguales. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué tan conveniente resulta el vernos como iguales a todos? Ya por último me gustaría platicarles respecto al auto de vinculación al proceso, que esta es una fase previa al juicio oral y forma parte de la etapa de investigación, en la que el imputado es informado de la existencia de hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona y se autoriza la apertura de un periodo de investigación formalizada. En él pueden interponerse medidas cautelares de carácter real o procesal para garantizar los fines del proceso, que es la emisión de una sentencia. Y bueno, para ir aterrizando el tema, considero que dentro del proceso penal, específicamente la vinculación al proceso, refiere cual columna vertebral del cuerpo humano, esta parte que sostiene el todo, inclusive la cabeza. A ello hago una alusión con esta analogía a la propia sentencia, pues sin una base fuerte y sólida que conecte con todos los nervios necesarios para hacer funcional a un cuerpo, presume el desplome del sistema. Y peor aún, resulta ser casi improbable la efectividad de una intervención a modo de cirugía dentro de la misma, ya que es extremadamente delicada según el criterio de algunos médicos.
Y bueno, pues de dicha forma veo que al querer sanear un proceso penal cuando éste tiene en absoluto su columna vertebral desviada, es como tirarse a un precipicio pretendiendo con fin tocar el piso sólido y que no te pase nada. Lo mismo sucede si desde el momento de dictar un auto de vinculación lo hacemos a ciegas, o en todo caso como títere y titereteando, influenciados por la idea que siguen pareciendo estar alejadas de la esencia del derecho. ¿Será que la eficacia de la perspectiva de género tarde o temprano la encontraremos en el derecho penal o todo lo contrario? Me explico mejor. Si esta es un mecanismo cultural que tiene como objetivo derribar la barrera de prehistórica entre hombres y mujeres, por los roles que desde antaño se nos han venido inculcando. ¿Qué hace entonces arriesgándose el derecho penal, cual humedad entrando a un cuarto? ¿Qué pasa entonces con la neutralización del juzgador para emitir una sentencia si la perspectiva de género obedeciera a su propio concepto? Otra cosa sería. Esto por nuestra parte y muchas gracias por su atención.